Según va avanzando la historia de Mushoku Tensei en el anime, el manga o las novelas, muchas son las dudas que van quedando sobre el desarrollo o el desenlace de muchos de los personajes que forman esta exitosa obra, la cual nos muestra cómo se deben desarrollar las historias e incluso los detalles que muchas veces, debido al extenso que se vuelve leer tanto, termina siendo complicado profundizar en algunos. Por eso, en el video de hoy, el tercero de esta saga, responderé a las preguntas del fandom, aquellas dudas que ustedes tienen y me dejan en los comentarios a través de mis redes sociales. Pero antes de comenzar, recuerda que el 7 de abril del 2024 se estrena la nueva temporada del anime Mushoku Tensei, y qué mejor manera de ver este anime que con la figura de la diosa del amor, Roxy Migurdia. Por eso estaré regalando a 3 de mis seguidores una figura de Roxy a cada uno. Si quieres participar es fácil, solamente sígueme en Instagram y suscríbete a mi canal de YouTube. Comparte mis contenidos en tus historias y en los grupos de Facebook, ya sea mis Reels o mis videos de YouTube. Etiquétame para saber que estás participando, y está de más decir que tienes que darle me gusta. El sorteo será el mismo día del estreno de la temporada, el 7 de abril del 2024, y como siempre voy a dar prioridad a los que más compartan. Sin más nada que decir por ahora, mucha suerte a los que decidan participar. Tincho 441 pregunta lo siguiente: ¿qué crees que hubiera pasado si Sylphie se negaba a que Roxy fuera la segunda esposa de Rudeus? Ciertamente Rudeus dijo que solamente tendría otras esposas si Sylphie se lo permitía, y si ella supuestamente lo aceptaba. Sin embargo, la misma novela muestra que Rudeus es un mentiroso, pues él sí se hubiera ligado a las 3, aunque alguna se opusiera a la otra. En el viaje del continente Megarit, a pesar de no haber hablado nada con Sylphie, terminó siendo el infiel con Roxy, y más adelante, cuando pensaba que Roxy estaba embarazada, fue a comunicárselo a Sylphie, con la idea clara de que si ésta lo rechazaba, le compraría su propia casa y cuidaría, además de reconocer a su hija. Y aunque este fue un golpe bajo de Lina Liz para asegurar que Rudeus se lo dijera a Sylphie, en su mente Rudy tenía claro lo que haría si Sylphie se negaba. Así que esa excusa de decir que Sylphie decidía lo que se haría o no son solo mentiras del protagonista. Pudiera ser un poco diferente en el caso de Eris, a quien quizás sí podían rechazar, pero de igual manera, que Rudeus estuviera con las 3 era parte del destino fuerte, y este es casi imposible de cambiar. Minero 2017 tiene las siguientes preguntas: ¿hasta qué volumen de la novela ligera crees que adaptará la segunda parte del anime? ¿Cómo de cercano será la relación de los hijos de Rudeus con él? ¿Rudeus, además de su bastón regalado en su 10º cumpleaños, utilizó alguna otra arma o se quedó con él hasta el final? La temporada 2.5 de Mushoku Tensei, que se estrena el 7 de abril, a mi parecer resumirá algunos capítulos de la novela ligera y terminará con el rescate de Megarit y la relación de Rudeus con Roxy, además de que sí o sí va a incluir, al igual que en la primera temporada, una OVA especial, la cual a mi parecer no puede ser otra que la llegada y el entrenamiento de Eris al Santuario de la Espada. Así que según yo y mi opinión, prácticamente vamos a terminar el tomo 12. En cuanto a la relación de Rudeus con sus hijos, pues con todos se lleva muy bien, aunque cada uno tiene su forma de quererlo. Con la única que no se llevó bien, y es claramente un sentimiento de ella hacia él, es con su primera hija, Lucy Greirat, la hija de Sylphie, quien durante toda su infancia hasta crecer pensó que su padre no esperaba nada bueno de ellos, pero cuando creció comprendió sus sentimientos y también empezó a llevarse bien con él. Sobre el bastón de Rudeus, esta siempre fue una de sus armas más poderosas, aunque después de cierto punto en la novela dejó de utilizarlo y lo guardó como un recuerdo, no porque no fuera poderoso, sino porque ya no lo necesitaba y utilizaba más la armadura. Lo conservó durante toda su vida, pero cuando Lara, la última hija que se iba a ir de su casa, iba a partir, decidió regalárselo. Así que es Lara Greirat quien actualmente tiene el báculo Aquaherby. Deadpool y Deadpool pregunta lo siguiente: ¿qué pasó cuando Ghislaine volvió a la aldea de los de Doldia? Ghislaine nació en la tribu de Doldia con una condición especial: ella era una bestia revertida, una criatura que solo sirve para dar problemas, pues resultan ser más animales y tener menos conciencia. Al ser criaturas incontrolables, este tipo de personas son tratadas mal, y con el tiempo se busca la manera de desvivirlos, pues no son buenos para la aldea. Sin embargo, ella tuvo la suerte de ser encontrada y salvada por Galfarion, el dios del filo, quien la rescató y le dijo que era una espadachina nata, y desde ese momento se convirtió en su maestro. Debido a que Ghislaine nació con esta condición, fue desechada por su aldea, pues era una vergüenza para ellos. Sin embargo, tiempo después se superó y se convirtió en uno de los 7 caballeros de Asura, los más poderosos y prestigiosos del reino más grande del mundo. Al regresar un día de visita a su pueblo, pudo hacer las paces con todos, en especial con su hermano, pues estaban orgullosos de ella. Daniel Medina 928 pregunta lo siguiente: ¿Rudeus pudo tener más esposas? Claro, si Rudeus así lo hubiera querido, podía tener otras esposas, aunque seguramente Eris hubiera estado en contra, Sylphie y Roxy se lo hubieran permitido, así que hasta por votación podía hacerlo sin duda. Algunos ejemplos serían Aisha, que aunque es su hermana, siempre Lilia está
hasta el final fue insistente con que la tomara como esposa y se lo decía siempre a sus esposas, en especial a Sylvie, quienes le decían que esas eran decisiones de Rudeus, o sea que no se oponían. Nanaoshi, de quien Sylvie siempre esperaba la confesión de que Rudeus la iba a traer a vivir a casa, y en sus pensamientos solo imaginaba cómo se llevarían. Es el mismo caso de Linia y de Purcena, las cuales también de diferentes maneras siempre fueron opciones para ser esposa de Rudeus, ya que sea por los consejos de Itogami o por ellas mismas que intentaron ser sus esposas por su propia conveniencia. Bueno, más en el caso de Linia que de Purcena, aunque Purcena se le entregaron a Rudeus para que hiciera lo que él entendiera con ella. De igual manera, Rudeus Greyrat nunca pensó en convertir a ninguna otra en su esposa que no fueran las tres que terminaron siendo. Una nota por si no lo notaron, a Sara ni la mencioné. Manuel, el mejor de todos los tiempos Torcuato, al que nunca dejo afuera de mis videos, pregunta lo siguiente, o bueno, mejor dicho, dice lo siguiente: ¿qué pasaría si Rudeus se recuperaba del problema del ganso cuando capturó a Linia y a Purcena? Cuando le rompieron la estatua de Roxy, le hubiera dado como castigo el sin respeto. No había manera de que eso pasara, pues el problema del ganso era literalmente un problema mental, provocado debido al abandono de Eris. Por eso no hubo delicioso con Sara precisamente, con quien ustedes ya saben lo que pasó. Eso mismo hubiera pasado en este caso, que de hecho Rudeus sí las manoseó y de igual manera no hubo señales de vida con el que te conté. El problema del ganso solo podía curarlo Sylvie, Roxy o la misma Eris. Ni siquiera Lina Liz en el modo desbarátame podía hacerlo. ¿Te gustaría unirte? Caín7689 pregunta lo siguiente: con la armadura, ¿en qué puesto quedaría Rudeus dentro del top? Rudeus Greyrat ni con toda su fuerza está en el top 10 de los personajes más fuertes del mundo de Mushoku Tensei. Desde mi punto de vista, si se toman en cuenta a los dioses, que son 6, los generales, que son 5, los demonios inmortales y los que son más poderosos sin toda esa madre, Rudeus entraría en un top 20. Sin embargo, si solo se toman en cuenta los personajes más fuertes de la novela ligera, pues entraría en el top 10. Muchas personas incluso se refieren al Rudeus del diario como la versión Prime, basados, bueno, no sé en qué. ¿De qué está hablando Pablo, por Dios? Y es que ni siquiera tomando en cuenta esta o la verdadera versión más poderosa de Rudeus que se te ocurra, pudiera estar entre los 5 más poderosos. Tomando en cuenta solamente los 26 tomos de la novela, digamos que serían Orsted, Itogami, Peruyus, Badigadi y Kishirika, los cuales son personajes que están dentro de la novela y que obviamente Rudeus no es más poderoso que ellos. Oneda, Ojos Blancos, pregunta lo siguiente: ¿qué pasó con Sara? Luego de separarse de Rudy siguió siendo aventurera y se encontraron 3 veces más en las novelas. En la primera ocasión ambos demostraron madurez y se decidieron olvidar de lo que había pasado, quedando como amigos. En la segunda ocasión, durante una de las misiones de Orsted, Sara era la líder de un grupo de aventureros, el cual se terminó viendo en problemas, pero para suerte suya, en ese momento se encontró con Rudeus, quien la salvó y le dio protección. Intentó seducirlo varias veces en ese momento, pero esto no le resultó. Sin embargo, se terminó dando cuenta que admiraba en lo que se había convertido Rudeus Greyrat y decidió dejar de ser aventurera y buscar un nuevo camino en su vida. Luego en los especiales de 10 años de Mushoku Tensei aparece nuevamente, esta vez como propietaria de un bar, ya casada, y se toma unos tragos con Rudeus como amigos, quedando pendiente en volver a juntarse con toda la familia. Sweet R15 pregunta lo siguiente: al final, ¿qué sucede con la niña esclava que rescatan Rudeus y Sanova en la segunda temporada? Tanto en esta línea de tiempo como en la línea de tiempo original, donde todos mueren. Ahí está la tanería, la línea de tiempo original. ¿Qué es de ella al final de las novelas? Yuli fue rescatada por Rudeus para que Sanova mejorara en el arte de hacer figuras. Con esta misión en mente, la niña junto con Sanova se vuelven los mejores discípulos de Rudeus. Su amor y su talento por las figuras es tan grande que un tiempo después Sanova crea Sanova Corp y Yuli todo el tiempo está con él. Realmente ella ama a Sanova, pero no es correspondida por él, o bueno, al menos de la manera que ella quisiera. Así que aunque viven juntos, no son un matrimonio, pues él la ama de otra manera. Y esto es lo que pasa en la verdadera línea original. En la versión alterna que no llegó a suceder, o los hechos del diario de Lord Rudeus, ella y Sanova mueren calcinados por los ataques de la iglesia de Milis, los cuales buscaban a Rudeus por robar un pergamino sagrado. AGBN 1977 pregunta lo siguiente: ¿crees que Itogami tenga una posibilidad contra Orsted y los Greyrat, o tenga un plan o esté ideando algo? Itogami tiene la habilidad de ver el futuro, y como la tiene hace miles de años, nadie sabe cómo funciona más que él. Por eso desde el inicio de la historia de Mushoku Tensei manipula a Rudeus Greyrat, con el objetivo de que sea él quien cambie las líneas de su propio destino, pues solamente una persona de un destino más fuerte puede cambiar un destino fuerte que esté escrito. En este
este caso, Itogami sabe que va a ser desvivido a manos del dios dragón y los hijos de Rudeus Greyrat, y que esto solamente podía evitar los Rudeus. Por eso cuando Rudeus se está despidiendo de este mundo, Itogami le reclama que por su culpa su destino estaba sellado y que ambos, Rudeus ahora y él después, se irían con San Pedro. Toda la historia de Rudeus Greyrat trata de cómo Itogami trató de cambiar ese destino, y esto seguramente continuará intentándolo hacer en la continuación de la obra. Pito Bihun pregunta lo siguiente: ¿el autor piensa escribir la historia de cómo vencen a Itogami? Claro, ya esto está confirmado. Lo que todavía no tiene es una fecha de lanzamiento, debido a todas las cosas que se están trabajando ahora mismo con la obra. Redundancia es la novela actual y todavía no termina. Todos conocemos los hechos ocurridos en Redundancia y sus primeros capítulos, pero un nuevo contenido sale el 4 de mayo del 2024, pues se estrena Redundancia 2, la continuación de las historias que serán clave para lo que viene después. Pues hay tres cosas clave que quedaron pendientes en los 26 tomos de la novela: cómo terminará la historia de Nanaoshi y el accidente de la transportación, la guerra contra la Plaza en 80 años y el final de Itogami. Todo esto será parte vital de la continuación de Mushoku Tensei, la cual quizás no ha comenzado ni siquiera a escribirse. Sin embargo, como ya mencioné, vienen muchas cosas nuevas para la obra este año: anime, libros y videojuegos. Crazy Tildon 5796 pregunta lo siguiente: lo que yo no entiendo es, si los reyes y los dioses demonios y dragón son inmortales, ¿por qué los mandan con San Pedro? Ninguno de ellos fueron realmente desvividos, o bueno, no de la manera que pudiera llamarse normal. Además, no todos son inmortales, sino que algunos eran presencias vitales para la existencia de su mundo. Para darte un ejemplo claro y certero sería el siguiente: existían 6 mundos, pero cada vez que uno de sus dioses perdía, su mundo era destruido y su existencia junto con la de ese mundo completo desaparecía. Otra cosa, los generales dragón no eran inmortales. De hecho, Laplace es el reemplazo de Cristal, padre de Peruyus, quien murió, y lo reemplazó él como General Dragón. Los menciono a ellos porque eran deidades, pero no inmortales. Los que sí son inmortales son los demonios inmortales: Atoferatofe, Badigadi, Kishirika y el demonio de la biblioteca. Y había otros como la Cross Necros, que ciertamente no fueron con San Pedro de manera normal, sino que dejaron de existir porque desaparecieron junto con el mundo demonio, pero no porque nadie fue capaz de acabar con su vida. Pablo Martínez pregunta lo siguiente: yo sigo sin entender el tema de las líneas de tiempo, ¿puedes explicarme? No hay líneas de tiempo en Mushoku Tensei, lo que hay es bucles de vida de Orsted, los cuales son solamente recordados por él y ni siquiera Itogami sabe que existen. Orsted tiene la habilidad de vivir 200 años y regresa en el tiempo, recordando lo que había pasado en esa vida que vivió. Por eso es que él sabe lo que está destinado para cada persona y lo usa a su favor en la novela. Como es una sola línea de tiempo, Orsted sabe lo que pasa o no pasa, si por ejemplo Ariel se vuelve reina o la importancia que tiene una persona en algún hecho importante. Sin embargo, Itogami puede ver el futuro, y aunque no sabe lo que planea el dios dragón, puede ver diferentes maneras y los cambios que debe hacer para que nuevamente las cosas vayan a su favor. Es un poco confuso, pero el diario del futuro no es una línea alterna, ya que este era un futuro de la misma línea de Rudeus si él hubiera escuchado ciegamente los consejos de Itogami. Carmercy 7954 pregunta lo siguiente: ¿qué hubiera pasado si Rudeus se quedaba con Rinia o Purcena? ¿Habrían otras esposas aparte de ellas? Rudeus podía haber tomado esa decisión si lo hubiera querido, pues la importancia que tenía el protagonista era que al ser de otro mundo su presencia podía cambiar cualquier hecho que estuviera escrito ya, así que de poder podía hacerlo. Incluso quisiera esto fue uno de los planes de Itogami, el cual se lo propuso para que dejara morir a Roxy en Vegarit, para evitar así el nacimiento de Lara, aunque más adelante seguramente debido a esta decisión tal cual pasó en el diario, acabaría perdiendo a Sylphie también. Para no desviarme de la pregunta, si en ese momento Rudeus aceptaba la propuesta, no hubiera más esposas y con el tiempo lo hubiera perdido todo. No hubiera conocido a Orsted y Roxy claramente se hubiera ido con San Pedro, entre muchas otras cosas que no pasarían. Hermod D677 pregunta lo siguiente: ¿has leído fanfics o what if de Mushoku? ¿Hay alguno que recomiendes? Para ser sincero con ustedes, no soy fanático de los fanfics, ni tampoco de los what if, porque me gustan más las historias tal cual están. Si son de análisis, pues de análisis, y si son de charlatanadas, pues de charlatanada. Pero en el caso de Mushoku Tensei, mucho menos que de ninguna otra obra, pues de manera canónica existen 26 tomos de la novela ligera: Redundancia 1, De Camino Redundancia 2, Old Dragon's Tale, Subyugación del Dios Dragón, Hopeless of Light, especiales de los 10 años y Gaiden de Roxy, Eris y Sylphie, cada uno por separado.
separado contando sus propias aventuras, y otros muchos contenidos más canónicos creados por el autor, de los cuales todavía me faltan muchos por leer, escuchar y disfrutar. Con todo eso, creo que aunque quisiera, esta obra no necesita fanfics, pues está perfecta con todo lo que tiene. ¿O qué creen ustedes en los comentarios? Díganme si ya se leyeron todo, absolutamente todo. BioIon 1245 pregunta lo siguiente: si Paul nunca se hubiera ido de su casa y tuviera más recursos, ¿crees que hubiera explotado más su potencial con la espada? No, Paul Greyrat se fue de su casa precisamente para ser libre. Lo que menos le interesaba era volverse fuerte. Él practicaba y tenía fuerza solo para poder defender a las personas que quería, pero no porque quisiera ser poderoso. La casa Notos Greyrat, donde él nació, era una de las 4 familias más importantes de Asura, y él precisamente era el heredero. Abandonó todo eso porque no quería vivir la vida de los nobles, hacerse fuerte para servir a la corona y tener luego las responsabilidades de su familia a su cargo. Cabe mencionar que Paul vivió como quiso en todo el sentido de la palabra, pues como aventurero los colmillos del lobo negro eran del rango más alto y ganaba buen dinero con eso. No llegó a ser millonario, pero a Paul siempre le fue bien, y aún así practicaba la espada para mantenerse en forma, pero nunca pensó en hacerse el más poderoso o realmente poderoso. Aunque aclaro, Paul tampoco era débil, era uno de los espadachines más talentosos, y eso era reconocido por todo aquel que lo conocía a él. The Big Drácula 2465 pregunta lo siguiente: ¿qué pasó con los generales dragón al final del libro de la Plaza? Ya que la historia principal se da a entender que murieron en el mundo humano como Chaos o como Maxwell, o son otros, no entiendo. La historia de Mushoku Tensei cuenta varias cosas, pero desde el inicio se aclaran algunas. Ejemplo, cuando Ridger cuenta la historia de los Supers, los libros dicen otras cosas. Mismo que pasa con la historia de Peruyus o la historia del Rey Gaunis. En los libros todos muestran datos erróneos, los cuales Rudius con el tiempo después va descubriendo que son falsos. Los generales dragón nunca llegaron al mundo de los humanos, pues se fueron con San Pedro en la batalla contra el dios dragón y desaparecieron con su mundo. La historia sobre Chaos, Maxwell y otros pueden ser cuentos contados en su nombre, o para serte sincero, quizás el autor nos sorprende con alguna otra historia más adelante, porque hay ciertamente otras historias, como la del héroe Ars, que cuentan otra versión. Sin embargo, todas estas pueden ser historias contadas quizás como cuentos de Laplace, para que se conocieran las historias de los héroes de su mundo, ya que Laplace era el encargado de mantener viva la historia de su pueblo, y escribió bibliotecas, enseñó técnicas y muchísimas otras cosas más para que esto así fuera. Pero por ahora ya dejaremos hasta aquí todas estas preguntas, pero antes de irse, por favor déjenme recordarle algunas cosas. Primero que nada, denle al botón de me gusta, que me apoyan una vida con eso. Y segundo, recuerden que el anime sale el 7 de abril, y ya que esto será algo especial para todos nosotros, pienso hacer reacción y videos de cada capítulo donde lo analizaremos a fondo. Además, vamos a ver cada episodio en el Discord, cada domingo sin anuncios, así que desde ya únanse desde el link que les dejo en el banner del canal. Otra cosa, recuerden que estaré regalando 3 figuras de Roxy por compartir mis videos, así que mucha suerte a los que están participando. Sin más nada que decirles por ahora, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.